El que calla, otorga, dice el dicho popular, pero en el mundo espiritual, el que calla frente al pecado ajeno no solo otorga, sino que se condena. En este preciso momento, miles de familias católicas están siendo destruidas desde adentro, no por una crisis externa, sino porque los hombres y mujeres de la casa están abriendo sus oídos para convertirse en el basurero de las miserias de otros. Tolerar las infidelidades, los fraudes o las burlas de sus compadres, pensando que escuchar no hace daño, está secando su propia fe y escandalizando a sus hijos. Guardar el pecado de otro es invitar la ruina a tu propia mesa. Soy el Padre Miguel, y en los próximos minutos les prometo entregarles la verdad exacta que necesitan escuchar para cerrar esa puerta de inmediato y salvar sus hogares de la oscuridad. Si están dispuestos a defender a su familia, les pido que se suscriban a este canal y activen la campana, no como un clic vacío de internet, sino como una decisión espiritual firme de seguir alimentando su alma con la verdad cristiana cada semana. Y antes de continuar, quiero que hagan un examen de conciencia profundo y lo escriban en los comentarios, indicando a quién le están permitiendo ensuciar la paz de sus casas con conversaciones que ofenden a Dios. Dios mío, cuánto dolor se evitaría si entendiéramos esto. Hay un veneno silencioso que están dejando entrar a sus casas y lo hacen bajo la excusa de ser un buen oyente, de ser un buen amigo o un buen compadre. Imaginen la escena, porque sé que muchos de ustedes la han vivido exactamente así. Es un domingo por la tarde, o quizás un viernes después del trabajo. Ustedes están sentados en la sala de su casa o en el patio, sintiendo la tranquilidad del hogar. De pronto, llega ese amigo de toda la vida, ese compañero de trabajo, ese familiar cercano. Se sienta frente a ustedes, acepta un café o un vaso de agua, baja la voz, mira hacia los lados para asegurarse de que nadie más escucha y comienza a descargar su conciencia. Pero no les está contando sus dolores para buscar a Dios. Les está contando sus miserias, sus pecados ocultos, sus infidelidades, sus negocios turbios, sus trampas en el trabajo, su doble vida. Y ustedes, por lo que el mundo moderno llama empatía, por esa falsa caridad de no querer juzgar a nadie, se quedan callados. Asienten con la cabeza, le dicen que lo entienden, que la vida es difícil, que todos cometemos errores. Piensan que le están haciendo un favor al escucharlo, que su deber como católicos es ser un hombro donde el otro pueda llorar sus malas decisiones. Pero quiero decirles algo con toda la claridad y la firmeza que me da el sacerdocio. En ese preciso momento, ustedes no están practicando la caridad. Están abriendo la puerta principal de su hogar para que el demonio de la destrucción familiar entre y se siente en su propia mesa. ¿Cuántos de ustedes han sentido una pesadez extraña después de esas conversaciones? ¿Cuántas veces han notado que, después de escuchar durante meses las quejas de un amigo sobre su propio matrimonio, ustedes empiezan a mirar a su propia esposa con frialdad? ¿Cuántas veces han tolerado que alguien se jacte de sus vivezas, de sus fraudes o de sus mentiras frente a ustedes, y de repente sienten que la honestidad que ustedes mismos practican parece inútil? Tienen que entender un diagnóstico espiritual gravísimo que está matando la fe de nuestras familias. La mayoría de los católicos hoy en día no abandona la iglesia por un odio repentino a Dios. No se levantan una mañana decidiendo ser ateos. No. La mayoría pierde la fe por cansancio espiritual, y ese cansancio empieza exactamente cuando la conciencia se acostumbra a respirar el aire tóxico del pecado ajeno. Cuando ustedes se convierten en el basurero emocional de un hombre que vive en pecado mortal y que no tiene ninguna intención de arrepentirse, el corazón de ustedes se va endureciendo. Su brújula moral se desorienta. La repulsión natural que un cristiano debería sentir hacia el mal se convierte en tolerancia, luego en comprensión y finalmente en complicidad. Toda esta confusión nace de un relativismo espiritual terrible que nos ha hecho creer que escuchar no hace daño.
que las palabras se las lleva el viento, que el pecado del otro es asunto suyo y no nos afecta. Falso. Lo que les voy a mostrar ahora cambia por completo esta visión. Les ruego que presten mucha atención, porque sus familias están en juego. Pero primero necesitan entender cómo funciona la arquitectura de la tentación y por qué el demonio utiliza la amistad como su caballo de Troya favorito para destruir los matrimonios. La Iglesia, fundamentada en la Sagrada Escritura, siempre nos ha enseñado que la fe entra por el oído. Así lo dice San Pablo. Pero lo que no nos gusta recordar es que el pecado, la ruina y la muerte también entran por el oído. Piensen en el libro del Génesis. La serpiente no obligó a Eva a morder el fruto. No usó la fuerza física. Simplemente le habló. Le sembró una duda, le contó un secreto, le presentó una versión diferente de la realidad. Y Eva cometió el error fatal de quedarse a escuchar. El demonio casi nunca entra a una familia cristiana dando gritos o rompiendo ventanas. Entra susurrando una confidencia. Entra pidiendo comprensión. Entra cuando tolerar el pecado ajeno debilita nuestra propia voluntad. Ustedes creen que su fe es una fortaleza inexpugnable, pero la fe no es un sentimiento de seguridad. La fe requiere una vigilancia constante. Para que entiendan la gravedad de esto, quiero contarles la historia de un hombre que vi perderlo todo, no de la noche a la mañana, sino gota a gota. Pensemos en un hombre al que llamaremos Roberto. 55 años, un hombre de trabajo, de familia, un católico que no faltaba a misa dominical. Roberto tenía un compadre de toda la vida, un hombre de su misma edad, pero que llevaba una vida muy distinta, una vida de desorden, de infidelidades constantes hacia su esposa. Este compadre empezó a buscar a Roberto con más frecuencia. Se encontraban después del trabajo, se quedaban platicando en el auto o se iban a tomar algo. El compadre le contaba todos los detalles de sus aventuras, se quejaba de su propia esposa, justificaba sus engaños diciendo que en su casa no lo comprendían, que el amor se había acabado, que él merecía ser feliz. Y Roberto escuchaba. Roberto no era infiel, amaba a su esposa, pero por no pelear, por no ser el amigo pesado, por no parecer un santurrón, se callaba. Decía frases vacías como, pues tú sabrás lo que haces, o yo no me meto en tus cosas. Pasaron los meses, y algo oscuro empezó a suceder en el interior de Roberto. Al escuchar tantas veces las justificaciones de su compadre, el pecado de la infidelidad dejó de parecerle algo monstruoso. Se volvió algo ordinario. Empezó a pensar que, en el fondo, todos los hombres tienen debilidades. Luego, empezó a mirar los defectos de su propia esposa con más dureza. Si ella le reclamaba algo justo, él recordaba las palabras de su compadre sobre cómo las mujeres asfixian a los hombres. La semilla de la discordia, que no era suya, germinó en su corazón. Un año después de aquellas largas charlas en el auto, Roberto, el hombre que nunca había fallado, cruzó la línea y destruyó su propio matrimonio. Cuando todo se vino abajo, cuando su esposa lloraba desconsolada y sus hijos lo miraban con decepción y rabia, él ni siquiera entendía cómo había llegado a ese punto. Yo se lo digo. Llegó a ese punto porque permitió que un hombre le contara sus secretos inmundos. Toleró la oscuridad de otro y la oscuridad se lo tragó a él. Esta semana, muchos de ustedes van a estar frente a una situación similar. Alguien se les va a acercar a contarles un chisme destructivo, a confesarles una trampa o a buscar complicidad para una mala acción. La aplicación práctica que deben hacer como cristianos maduros es tajante y no admite medias tintas. Tienen que detener esa conversación en seco, no con insultos, sino con la firmeza de un hombre que protege su alma. Deben mirarlo a los ojos y decirle, compadre, si vas a hablar de cómo engañas a tu familia o de cómo haces fraudes, a mí no me lo cuentes. Yo no voy a ser el cementerio de tu conciencia. Te respeto,
pero en mi vida y en mi casa no hay lugar para estas pláticas. Les garantizo que esa persona se va a ofender. Les llamarán intolerantes, exagerados o malos amigos. Que les llamen como quieran. Es 1000 veces preferible perder una amistad tóxica que perder la paz del hogar y la gracia de Dios. Pero eso es solo la mitad de la historia. Poner límites humanos es necesario, pero hay una dimensión mucho más profunda, una protección espiritual que hemos convertido en un simple adorno. Y lo que viene ahora es lo que verdaderamente necesitan entender para no caer en la trampa de la falsa piedad. Hablemos de una de las devociones más arraigadas en nuestro pueblo, una devoción que muchos de ustedes llevan sobre el pecho desde que eran niños. Me refiero a la devoción a Nuestra Señora del Carmen y al uso del escapulario. En México es rarísimo encontrar a un católico mayor de 50 años que no respete a la Virgen del Carmen. Muchos de ustedes llevan el escapulario de tela marrón debajo de la camisa, o lo tienen colgado en el espejo del auto, o guardado en el cajón de la mesa de noche. Se lo ponen como un escudo, esperando que la Virgen María los proteja de accidentes, de enfermedades, de la violencia que azota nuestras calles. Ese es el origen de la devoción popular, y es bueno tener esa confianza. Pero el sentido profundo del escapulario es algo que la inmensa mayoría ha olvidado por completo. El escapulario no es un amuleto mágico que funciona por sí solo. El escapulario es un yugo pequeño, es una señal visible de obediencia absoluta a Cristo y de pertenencia a la pureza de María. La Virgen del Carmen no protege a los cobardes espirituales ni a los que juegan con fuego. Si ustedes llevan a la Madre de Dios en el pecho, si dicen amarla y respetarla, sus oídos no pueden ser la alcantarilla por donde pasan los pecados de otros hombres. Ustedes no pueden comulgar el domingo, rezar el rosario, llevar el escapulario y luego sentarse el lunes a reírse de las vulgaridades que les cuenta un compañero o quedarse callados cuando un familiar falta el respeto a la santidad del matrimonio frente a ustedes. Imaginen a un abuelo de hace unas décadas, uno de esos hombres antiguos, de fe recia, que sabía lo que era el respeto. Cuentan la anécdota de un hombre así en un pequeño pueblo. Era un campesino que siempre llevaba su escapulario gastado por el sudor. Un día, en la plaza, un grupo de hombres más jóvenes empezó a hablar de mujeres de una manera degradante, y uno de ellos, buscando aprobación, quiso involucrar al anciano, contándole una bajeza que había cometido la noche anterior. El abuelo no gritó, no hizo un escándalo, simplemente se puso de pie, se sacudió el polvo de los pantalones, miró al joven con una tristeza profunda y le dijo: «Muchacho, mi alma es pobre, pero está limpia. No me la ensucies con tu basura». Y se fue. Dejó a todos en silencio. Ese hombre entendía lo que significa la protección de María. Entendía que la gracia exige cooperación. Si ustedes quieren que sus casas sean santuarios donde el demonio no tenga poder, tienen que purificar no solo lo que dicen, sino lo que escuchan. Vayan hoy mismo y miren las imágenes que tienen en sus casas. Miren el crucifijo en la pared de su sala, miren el cuadro de la Virgen de Guadalupe o del Sagrado Corazón. Mírenlos bien y pregúntense, ¿las conversaciones que permito en esta sala son dignas de esas imágenes? Cuando mi compadre viene a sentarse debajo de ese crucifijo a justificar sus pecados, ¿hago algo al respecto o prefiero quedar bien con el mundo y ofender a Dios? Si dejan entrar la inmundicia del mundo en sus conversaciones diarias, esos cuadros y esos crucifijos no son sacramentales, son simples piezas de museo. Y existe todavía otro nivel de esta misma ruina, un nivel mucho más doloroso, porque involucra la sangre de su sangre, porque involucra el legado que le están dejando a las siguientes generaciones. Muchos padres y madres de familia se lamentan amargamente porque sus hijos jóvenes o adultos ya no quieren saber nada de la iglesia. Se preguntan en qué fallaron, si los llevaron a catecismo, si les enseñaron a persignarse, pero olvidan el enorme poder destructor del pecado de omisión. Recuerden la historia del sacerdote Elí en el Antiguo Testamento. Elí era un hombre que servía a Dios,
pero tenía 2 hijos que cometían sacrilegios y abusos. Elí sabía lo que hacían sus hijos. No participaba en sus pecados, pero tampoco los detenía con la autoridad que Dios le había dado. Su pecado fue la pasividad. Su pecado fue tolerar el mal en su propia casa. Y por esa cobardía silenciosa, Dios le retiró su favor, sus hijos murieron trágicamente y la ruina cayó sobre toda su descendencia. Llevemos esto a la realidad de sus hogares hoy. Imaginen la típica reunión familiar de un domingo, la carne asada en el patio de la casa. Están los abuelos, los padres, los tíos, los nietos corriendo alrededor. De repente, un tío, el que siempre tiene dinero, el que se cree más listo que los demás, empieza a jactarse en voz alta de cómo logró engañar al gobierno con unos impuestos, o de cómo engañó a un cliente para cobrarle el doble, o incluso hace comentarios insinuando que tiene aventuras fuera del matrimonio. Lo dice riendo, buscando la aprobación de los hombres de la familia. El padre de familia, el dueño de la casa, el hombre que comulgó esa misma mañana, baja la mirada, voltea el trozo de carne en el asador y sonríe tímidamente. No dice nada para no arruinar la fiesta. No quiere incomodar a la visita. ¿Saben quién está observando esa escena con total atención? Su hijo de 15 años. El muchacho que está sentado a unos metros, con un vaso de refresco en la mano, escuchando cada palabra. En esos 5 minutos de silencio cobarde del padre, ese joven aprendió una lección que ninguna clase de catecismo podrá borrar fácilmente. Aprendió que la fe es algo que se actúa dentro de las 4 paredes del templo el domingo por la mañana, pero que en el mundo real, en la vida de los hombres de verdad, el que hace trampa es admirado y el pecado se celebra con risas y cerveza. La ruina de la fe de ese joven no empezó en la universidad ni en el internet. Empezó en el patio de su propia casa, sobre el asador, porque su padre tuvo miedo de confrontar a un hombre que trajo sus secretos inmundos a la mesa familiar. Por eso les pido que recuperen su autoridad moral. Ustedes son los guardianes de sus hogares. Si alguien en su casa empieza a celebrar el pecado, ustedes tienen el deber sagrado de detenerlo. Una frase firme basta. Aquí en esta casa no celebramos esas cosas. Aquí respetamos la verdad. No teman al rechazo de un pariente soberbio. Teman el día en que tengan que presentarse ante el tribunal de Cristo y Él les pregunte por qué dejaron que el lobo se sentara a la mesa a devorar la fe de sus hijos mientras ustedes miraban hacia otro lado. Llegamos así al punto central, a la verdad que quiero que se lleven clavada en el alma, porque el tiempo de la tibieza se ha terminado. Dios no nos promete una vida fácil, y proteger a la familia en estos tiempos de tanta confusión exige una firmeza que el mundo detesta y llama intolerancia. Hoy se nos exige aplaudirlo todo, comprenderlo todo, tolerarlo todo. Pero quiero que me escuchen con el corazón abierto. Con el demonio no se dialoga, jamás. Ni siquiera cuando el demonio viene vestido de su mejor amigo pidiendo que le guarden un secreto que ofende a Dios. Guardar el pecado de otro es invitar la ruina a tu propia mesa. Grábense esa verdad. Guardar el pecado de otro es invitar la ruina a tu propia mesa. Eso es lo que muchos no entienden. Quiero que se detengan un momento. Escuchen el silencio de su propia casa. Piensen en los rostros de sus esposas, de sus esposos, de sus hijos y de sus nietos. Todo ese tesoro, todo ese esfuerzo de años por construir una familia, se puede venir abajo simplemente por abrirle la puerta al confidente equivocado. En mis casi 30 años de sacerdocio, he visto cosas que me han quebrado el corazón. He estado horas sentado en el confesionario o en la oficina parroquial, escuchando a hombres maduros, hombres de pelo en pecho, llorando como niños desconsolados porque sus familias están destrozadas. Y cuando escarbamos en la raíz del problema, muchas veces descubro que todo empezó años atrás, cuando permitieron que un mal amigo los usara para descargar su conciencia sucia. Empezaron escuchando, siguieron justificando, terminaron imitando
y acabaron perdiendo lo que más amaban. He visto matrimonios católicos preciosos enfriarse hasta morir, porque el esposo pasaba más tiempo escuchando las amarguras de su compadre que escuchando a su propia mujer. He visto esposas buenas caer en la depresión y la desconfianza porque sus maridos se volvieron herméticos, cómplices de los secretos oscuros de otros hombres. Por eso les hablo con esta dureza, que no es falta de amor, sino todo lo contrario. Es la dureza de un padre espiritual que ve el precipicio hacia el que caminan y trata de advertirles antes de que sea demasiado tarde. Se acabó el tiempo de la pasividad. Tienen que tomar una postura definitiva hoy mismo. La casa de un católico es un templo pequeño, una iglesia doméstica consagrada a Dios. Sus oídos, su mente y su corazón le pertenecen a Jesucristo y no tienen por qué ser el basurero de las miserias del mundo. Por eso, no quiero que este mensaje se quede como una simple reflexión de Internet. Quiero que hagan una acción espiritual concreta, real y palpable esta misma noche. Cuando termine el día, cuando ya no haya ruido en la casa, cuando todos estén a punto de dormir, quiero que vayan solos o con su esposa y se paren frente al crucifijo principal de su hogar. Miren a Cristo clavado en esa cruz por nuestros pecados. Y allí, de pie, quiero que renueven sus promesas bautismales en voz alta. Ustedes, en el día de su bautismo, o sus padrinos en su nombre, hicieron una promesa sagrada. Renunciaron a Satanás, a todas sus obras y a todas sus seducciones. Entiendan bien esto. Ese amigo, ese compadre, ese socio que viene a contarles cómo peca, no es un pobre incomprendido. En el orden espiritual, es una seducción del enemigo para arrastrarlos a ustedes a la misma fosa. Quiero que se paren frente a la cruz y digan en voz alta: Señor Jesucristo, renuncio a Satanás y a todas las mentiras del mundo. Reclamo mi autoridad sobre esta casa y cierro las puertas a toda influencia tóxica que intente destruir mi familia. Hagan eso esta noche. No lo dejen para mañana. Señor de los ejércitos, mira a estos padres y madres de familia que me escuchan en este momento. Mira sus hogares, que tantas veces están asediados por las mentiras y las costumbres podridas de este mundo. Te pido que derrames sobre ellos una gracia de fortaleza inquebrantable. Dales la valentía para decir no cuando tengan que decirlo. Dales la firmeza para alejar de sus vidas a aquellas personas que no buscan la conversión, sino que buscan arrastrar a otros a su propia oscuridad. Purifica sus oídos para que solo escuchen lo que edifica y lo que salva. Que la Virgen María, bajo la advocación del Carmen, extienda su manto sagrado sobre las puertas de estas casas, para que ninguna influencia maligna, disfrazada de falsa amistad, pueda penetrar en ellas. Que sus matrimonios se fortalezcan en la verdad y que sus hijos vean en ellos un ejemplo vivo de fe, recia y sin concesiones. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Si lo que han escuchado hoy en este video les ha tocado la conciencia, les ha removido el corazón o les ha abierto los ojos ante un peligro que no veían, les pido que se suscriban a este canal. Y quiero ser claro, no les pido esto como un gesto vacío de las redes sociales o para tener números grandes. Se los pido porque es una decisión consciente de seguir alimentando su fe con la verdad cristiana firme, cada semana, en un mundo que intenta confundirlos todos los días. Activen la campana para que no se pierdan absolutamente nada de lo que compartimos aquí para la defensa de la familia. Y en los comentarios, quiero que me compartan un testimonio. Quiero que me cuenten algo personal, porque de sus luchas aprendemos todos. ¿Cuál es el límite más difícil que han tenido que ponerle a una amistad o a un familiar para proteger la paz espiritual de sus hogares? Escríbanlo ahí abajo. Sé que no es fácil, sé que duele, pero sus historias pueden ser la fuerza que otro padre de familia necesita leer hoy para tomar una decisión valiente. Los leo todos y los tengo siempre presentes. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja de todo mal.
aleje de sus vidas a quienes quieren robarles la paz y les dé la gracia inmensa de vivir con radicalidad lo que hoy han escuchado. Que María Santísima, Madre de la pureza y refugio de los pecadores arrepentidos, interceda por cada uno de ustedes, por sus matrimonios, por sus hijos y por todas sus familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.